Y bien, un cordial saludo a todas y a todos. Aquí presentamos un pequeño material de refuerzo de lo visto en la clase de audio, en la audio clase del primer tema, Introducción a la Ciencia e Historia de la Economía, en el cual vamos a desarrollar en pocos minutos un eje conceptual. Recordamos que estamos a través de la multiplataforma Telegram, una multiplataforma contrahegemónica de antítesis al control social de los medios de comunicación. Y bien, vamos a ver una visión amplia de la historia. Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí en el fondo vemos una ilustración en la que, según la historia oficial, fueron construidas las grandes pirámides de Centroamérica, ¿no? Mano de obra muy rudimentaria, herramientas muy rudimentarias, construcciones bastante avanzadas. Y también hay una prospección iconográfica de los distintos periodos de la historia, como se puede ver en las pequeñas imágenes de esta diapositiva. Aquí tenemos un esquema explicativo de las etapas de la historia según la concepción oficial que desarrollamos, ¿no? Se establecen dos grandes periodos, la prehistoria y la historia. La primera, ubicada en el tiempo entre 1.000.000 y 5.000 años antes de nuestra era, y que se integra de dos grandes periodos, o se conforman dos grandes periodos. La Edad de Piedra, que a su vez está categorizada en tres subperiodos: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Los argumentos de esta categorización tienen que ver con los hallazgos arqueológicos en el trabajo de la piedra. Se dice que entre el Paleolítico y el Mesolítico la piedra era muy poco trabajada. De hecho, se habla de que éramos cavernícolas simiescos. Esto viene de la teoría de Darwin. Sí, ojo, vale resaltar esto. Darwin, un protestante inglés, que bajo su concepción crea una teoría de la evolución que se fundamenta también, se nutre del maltusianismo, en la que el argumento es que el más fuerte prevalece sobre el débil, el más fuerte se come al débil y el más fuerte sobrevive. Bueno, ya luego de este inciso continuamos. La edad de los metales, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Son los tres periodos en los que se conforma la segunda gran categoría, que es la de los metales, y que según la historia oficial coincide con el inicio de los grandes imperios antiguos a través del dominio de estos metales. Luego viene la historia con la aparición de la escritura. Ya en la clase detallamos que no solo fue la escritura, ¿no? Más bien la escritura debe ser una consecuencia de otros hechos que ya desarrollamos. Y esta historia se categoriza en cuatro periodos: la antigüedad, la edad media, la edad moderna y la posmodernidad, que es donde estamos hoy en día, ¿no? En la posmodernidad. Según esta academia oficial, este círculo científico eh, que controla los amplios sectores sociales, a través de su discurso hegemónico, a través de su concepción de mundo, a través de la ideología que domina al mundo. Esa ideología que nos hace decir que las cosas son así porque desde que el mundo es mundo las cosas han sido así. No, eso alguien lo inventó, alguien lo impuso y alguien nos domesticó a través de 2 o 3 generaciones para ser como somos. Bueno, este es el enfoque hegemónico de la historia. Y bueno, a su vez hay un complemento a este enfoque hegemónico de la historia, que es los modelos económicos. Aquí en el apartado historia, ¿sí? Que vemos junto a antigüedad, la base económica era el esclavismo, en la Edad Media era el feudalismo, en la Edad Moderna es el capitalismo y en la posmodernidad, en la actualidad, es el neoliberalismo. Para ellos no existe otra cosa, ellos son sistemas totalitarios desde el punto de vista de su control. No puede haber una visión alternativa de la realidad, y si la hay, es categorizada como algo inferior, de categoría inferior. De hecho, Fukuyama, el ideólogo del neoliberalismo, luego de la caída de la Unión Soviética, decretó que se había llegado al fin de la historia
Es decir, ya no hay más procesos, llegamos a lo último, que es el neoliberalismo, y de aquí en adelante las corporaciones van a dominar el mundo, porque de acuerdo a su concepción de la realidad, los estados son ineficientes, las sociedades son estúpidas y no pueden gobernarse a sí mismas, y necesitan que los más eficientes, es decir, los empresarios de las multinacionales, dominen el mundo. Claro, esos empresarios, en esta paradoja del supuesto triunfo de los estados democráticos, estos países, estos gobernantes de las multinacionales son personas que nadie ha elegido, que no sabemos a ciencia cierta cómo han acumulado sus grandes fortunas, sus grandes capitales, o sí lo sabemos, pero en el discurso oficial no se dice, ¿no? Abunda la literatura esta de autoayuda, donde dicen que un tal Rockefeller con 5 centavos en el bolsillo y una gran creatividad, más una fortuna gigantesca, porque es un tipo que le ha hecho mucho bien a la humanidad, o Andrew Carnegie, o estos grandes íconos de esa cultura, ¿no? Que son vistos como personajes exitosos porque se convirtieron en dueños de la mitad de la riqueza del mundo, y obviando que eso redunda en la pobreza de la mitad de los habitantes del mundo, en la miseria, no sé, en la hambruna, pero para esa su visión de mundo y de su realidad, pues. Se les respeta y exigimos que se nos respete la nuestra también. Aquí tenemos un ejemplo de las primeras escrituras, o es lo que nos dice la arqueología, el modelo cuneiforme. Se llama cuneiforme porque era escritura hecha sobre tablilla de arcilla, con una pluma estilográfica que en vez de tinta lo que hacía era marcar en las tablillas de arcilla fresca los signos que más tarde iban a pasar a un horno de cerámica y quedaban convertidas en piedra. Vale resaltar que estos yacimientos gigantescos en las ruinas arqueológicas de ciudades de la antigüedad fueron destruidos por las 3 guerras del Golfo, ¿no? La guerra Irán-Irak, la operación Tormenta del Desierto 1 y la operación Tormenta del Desierto 2. Destruyeron básicamente yacimientos arqueológicos. No sé si allá se ocultaban los terroristas o es que en estos yacimientos arqueológicos estaban las armas de destrucción masiva, pero algo nos dice que hay un interés de las clases dominantes del mundo por evitar que sepamos algo de cómo era el mundo realmente en la antigüedad. Y bien, aquí tenemos un ejemplo más desarrollado de la escritura de los caracteres cuneiformes de la escritura sumeria. Básicamente ellos registraban todo. Registraban literatura como nosotros, registraban sus transacciones comerciales, sus archivos gubernamentales, bueno, todo para lo que hoy en día utilizamos la escritura, nuestra cultura actual, ellos lo utilizaban también. Lo que se ha podido estudiar, más allá de las guerras que han provocado en Medio Oriente, ha determinado que esa civilización, esa cultura era muy similar a la actual. Y eso también nos da indicio de sospecha sobre el ocultamiento que hay en términos de la realidad humana por parte de las élites gobernantes del mundo. Ahora bien, estamos aquí en una visión esquematizada de lo que es la concepción, el modelo mental de los que dominan el mundo. En la antigüedad se establecieron ciertas categorías conceptuales por parte de los imperios, ¿no? El mundo se dividía en 3 tipos de sociedades, entre salvajes, bárbaros y civilizados. Los civilizados obviamente eran ellos, los imperios, los que escribían la historia, los que tenían el hierro, los que tenían los esclavos, los que tenían la acumulación de riqueza y que tenían la capacidad de ir a los demás territorios, someter a sus poblaciones, controlar sus recursos minerales, sus tierras, sus recursos hídricos y su mano de obra. Y la destrucción de su cultura, porque el asesinato de un pueblo no es solo el asesinato propiamente dicho de matar a las personas, es destruir su cultura, sus costumbres, su historia, su economía, sus formas de vida. De hecho, este modelo de la historia actual, desde los 7000 años, de los 5000 antes de nuestra era y de los 2000 después de nuestra era, es un sistema muy convulso, lleno de miseria, de guerra. Hay evidencia de que hubo sistemas económicos, sociales y culturales que permanecieron durante 20.000, 30.000, 40.000 años de manera perfecta, de manera funcional. Pero todos los imperios se han encargado de borrar esas evidencias. ¿Será que no quieren que los seres humanos sepan que hay otras formas de vivir más eficaces, más saludables y que nos puedan hacer más felices? Yo soy uno de los que sospecha eso. En la Edad Media el tema fue más interesante, el discurso cambió, ¿no? Resulta que apareció Dios y Dios mandó a evangelizar y a bautizar a todo el mundo. Y entonces el mundo fue dividido entre fieles e infieles, ¿no? Entonces los fieles estaban en la obligación de cristianizar a todo el mundo por las buenas o por las malas.
casi siempre por las malas. El hecho de que se robaran el oro, controlaran las tierras, esclavizaran a la gente, eso era un minúsculo pago por la salvación eterna. O sea, de hecho, si reclamamos eso, somos unos malagradecidos, porque al final ellos nos estaban bautizando. De hecho, es verdad, nos mataban, pero nos bautizaban primero, así que íbamos para el cielo. Así que realmente, pues no tenemos mucho que reclamarles, ¿no? Salvo los miles de toneladas de oro con los que ellos crearon el actual sistema capitalista. El argumento en esta parte de la historia era evangelizar. Y tenemos un tercer grupo o un tercer concepto que es el del globalismo actual. Entonces en el globalismo actual se establece dos categorías. La categoría de desarrollados y la categoría de subdesarrollados. Entonces los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, Europa, tienen el deber, la obligación, el mandato divino, y ojo, no lo digo en sentido figurado, su carta fundamental política está fundamentada en algo que se llama el destino manifiesto, establecida por John Quincy Adams, que más tarde se llamó la doctrina Monroe, porque fue el presidente Monroe y no John Quincy Adams quien creó esa política exterior del concepto de imperialismo norteamericano, donde ellos tienen la obligación de someternos, imponernos su modelo económico y llevarnos hacia el desarrollo. Claro, eso es un desarrollo que nunca va a llegar porque es fundamental que nuestros países sean países atrasados para poderles procurar a ellos materias primas en abundancia, mano de obra y en la actualidad soldados para sus guerras. Y sobre todo consumidores de sus productos terminados con obsolescencia planificada, consumidores permanentes. Para eso es fundamental asegurarse de que nuestros países nunca se desarrollen de manera económica, ni social, ni política, ni educativa, ni de manera industrial, bajo ningún modelo, ni siquiera bajo el modelo de ellos mismos, ni bajo el modelo socialista, ni bajo un modelo intermedio, ni bajo el modelo estructuralista. Esto lo estudiaremos en etapas posteriores. Y bien, hay una visión alternativa. ¿Es el pasado realmente como lo cuenta la historia oficial o existe una versión diferente de los acontecimientos, sus causas y su interpretación? Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí les mostramos dos imágenes. Saquen sus propias conclusiones. Hablamos de si existió una prehistoria o una prehistoria. Bueno, hay una concepción muy interesante de personas, investigadores alternativos, personas muy cultas, muy doctas, que en la segunda mitad del siglo XX desarrollaron teorías a base de evidencias de que posiblemente no hubo una prehistoria de personas que habitaron las cavernas durante miles de años, sino que hubo otros periodos civilizatorios que fueron borrados de la historia por los imperios posteriores de la llamada antigüedad, ¿sí? De la llamada antigüedad de la historia oficial. Y eran sociedades desarrolladas con sistemas económicos complejos, funcionales, obviamente, muchos complejos económicos que ni siquiera estaban basados en el dinero, en el flujo de mercancías, no estaban basados en el esclavismo, tampoco en el control territorial, ni en la hegemonía. Bueno, eran cosas muy diferentes a las que conocemos y habría que visualizarlas, estudiarlas para poderlas comprender, para poder entender que existen otros mundos además de este. Y de que podrían estar existiendo en este momento, paradójicamente. Y en definitiva, bueno, es posible que la historia sea otra. De hecho, la mentira es lo más común dentro de los historiadores, porque la historia se acomoda en función de los intereses, los conceptos y la ideología de los que dominan. Es decir, el pasado, el presente y el futuro es lo que nos dicen actualmente las potencias dominadoras, que son los dueños de los grandes centros académicos, que son los que crean las teorías que se imponen a los centros académicos del resto del mundo. Todo se crea primero en las grandes potencias y se crea lo que se necesita para mantener controlada la sociedad desde un punto de vista ideológico, aunque ellos no lo digan, aunque digan que son apolíticos, eso no existe. El apolitismo no existe. Sencillamente es una concepción política, la llaman de otra manera y nos la imponen de facto, de una manera totalitaria, sin consultarnos. Y obligan a los estados a imponer esa visión de mundo que gira en función de sus intereses económicos, de la dinámica de sus sistemas económicos. Y bien,
O sea, los elevados niveles de desarrollo cultural, científico y tecnológico de los pueblos y culturas antiguas que se evidencian a través de los objetos arqueológicos, sus gigantescas y sofisticadas obras de arquitectónica, su complejidad social, contradice la visión oficial de los acontecimientos históricos. Nos han dicho que los primitivos construyeron obras megalíticas gigantescas como las pirámides con herramientas de cobre y sabiendo operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, y apenas escribían. Y sin embargo construyeron obras de infraestructura cuya complejidad compite o supera con las obras de la civilización actual, en calidad, en cantidad. De hecho, bueno, no sé yo si el Golden Gate irá a durar más que la muralla china, o si el Empire State vaya a sobrevivir a las pirámides de Egipto, no sé, a las pirámides de Teotihuacán. Además de toda la complejidad en términos geométricos, en términos de ingeniería de los materiales, en términos de especialización de la mano de obra, además de los métodos que desconocemos totalmente, métodos racionales, de cómo fueron hechas estas obras, que son los vestigios que quedan de las civilizaciones antiguas. Nos pueden decir que esto es de la cultura sumeria, bueno, es lo que nos han dicho, aquí lo especificamos según la historia, ¿no? Una fecha aproximada, 5000 años antes de nuestra era, un sigurat. ¿Realmente era sumerio? ¿Realmente fue construido con mano de obra esclava? O sea, realmente un montón de esclavos a punta de latigazos, analfabetas, medio alimentados, pudieron construir estas obras. Bueno, es algo que dejamos a juicio de las mentes pensantes, de las líneas de pensamiento que deben comenzar a surgir aquí para poder tratar de aquí en adelante los demás temas, porque vamos a entrar duro, vamos a entrar con todos los hierros, vamos a entrar de manera profunda a comprender el hecho económico y vamos a intentar aprovechar el tiempo lo más que se pueda y de hecho garantizar que este intercambio que tenemos sea lo más productivo posible, sea lo más edificante posible. Mi propósito no es venir aquí a reprobar personas, a imponer obstáculos. En realidad el conocimiento debe ser facilitado, el conocimiento debe ser debatido, debe ser distribuido, debe ser empoderado. Todos los seres humanos tenemos las mismas potencialidades latentes o desarrolladas, y si las tenemos latentes se pueden desarrollar y es imprescindible. Bueno, gracias a todas y a todos y espero que este material sea un complemento significativo al proceso educativo que estamos adelantando. Muchas gracias.